Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós. Hoy día vamos a hablar de un tema un poco distinto. Cuando nos vamos a operar, cuando van ustedes a su cirujano, el cirujano les cuenta qué va a pasar en la cirugía. Pero hay cosas que no les dice, las cosas malas. De eso vamos a hablar ahora. 6 cosas que tu cirujano no te dice. Primero, siempre hay riesgos y complicaciones. Desde el momento en que uno entra a la sala de operaciones hay riesgo. Y estos riesgos son múltiples y son propios de que uno está en una cama, en una mesa de operaciones, sin moverse y bajo la dependencia del cirujano y del anestesiólogo. Hay riesgo de anestesia, hay riesgo de alergias. Una persona puede no ser alérgica y de repente en ese momento se presenta la alergia a alguno de los fármacos que se usa, por ejemplo, para dormirlo o para sedarlo o para ponerle anestesia en el cuerpo. Por eso es la importancia del anestesiólogo en ese momento. En ese momento se detecta la alergia o el problema con el medicamento que hayan usado y se puede corregir. Otro riesgo importante que sucede en sala de operaciones es el tromboembolismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona no se mueve, se pueden producir coágulos en el cuerpo y esos coágulos pueden viajar generalmente de las piernas hacia el cerebro o hacia el corazón y pueden ocasionar hasta la muerte. El riesgo de tromboembolismo está presente e inclusive se presenta en viajes aéreos muy largos. Cuando uno está sentado en el avión más de 6-12 horas se puede presentar y hay una estadística muy escasa, es cierto, de muerte por viajes aéreos. Y la estadística en operaciones muy largas de más de 3 horas es de 1 en 100.000 casos, o sea, 1 en 100.000 casos se puede presentar este problema. Para eso usted le debe preguntar a su cirujano qué medidas preventivas va a tomar, ha tomado o se pueden tomar. Otro de los riesgos importantes que pueden pasar después de la cirugía son las infecciones. Las infecciones siempre están presentes desde que se hace un corte en el cuerpo. Para eso se hace todas las operaciones en una sala de operaciones que está completamente aséptica y el cirujano le indicará qué cosa debe hacer usted para evitar las medicinas posoperatorias o la limpieza adecuada. Segundo, las cirugías secundarias son más complicadas. Sea la cirugía que sea el procedimiento que sea que usted se ha realizado, por ejemplo, una rinoplastía, un lifting facial, una lipoescultura, una lipoabdominoplastía, si usted no está contenta o contento con ese resultado y desea operarse otra vez, o ya ha pasado años de su lipo, ha engordado un poquito usted otra vez y desea operarse otra vez, o en la rinoplastía usted piensa que puede haber algún mejoramiento, puede mejorarse o afinarse esa parte de su cuerpo un poquito más, se puede hacer otra cirugía. Sin embargo, esa cirugía nueva es más complicada que la primera y los resultados podrían ser que no sean los esperados. Podría ser que no sea esa rinoplastía que usted quiere afinar su nariz un poquito más. Tiene que consultarle muy bien a su cirujano plástico porque podría ser que él no llegue a lo que usted espera. Usted tiene que poner en una balanza si esa cirugía que tiene, que está no óptima pero sí le gusta, amerita operarse otra vez para mejorarla. Ahora, si han pasado los años y se quiere operar otra vez de un lifting facial, también es un poco más complicado porque hay algo que se llama cicatrización o fibrosis. Esa fibrosis siempre está presente, siempre va a estar presente en cualquier cirugía, sea de lo que sea. Y cuando uno opera, el paciente no se da cuenta de esto porque esa fibrosis al principio en la rinoplastía, en la lipo o en la cirugía que usted se haya hecho está durito, usted siente un poco de dolor, pero pasan los meses y no siente nada y por fuera se siente normal. Sin embargo, por dentro los tejidos están, valga el símil, como pegados, como duros, y eso tiene que combatir el médico, destruir esa fibrosis, levantar esos tejidos y hacer su nueva operación. Por eso la cirugía es un poco más difícil. Tercero, el dolor. Siempre va a haber dolor. El dolor es inherente a hacerse un corte. Cuando
frío un huevo y me quemo un poquito, hay un dolor inmenso de una quemadura pequeñita. Cuando me corto por alguna razón o estoy haciendo algo y me chanco con un martillo el dedo, siempre hay dolor. Y en la cirugía, la incidencia de los tejidos, o sea, cortar un tejido va a ocasionar dolor. Este dolor es poco o mucho. Eso va a depender bastante del tipo de cirugía, de su cirujano, del instrumental que haya utilizado y también de usted. Hay algo que se llama umbral del dolor. El umbral del dolor quiere decir que no todos sentimos el dolor igual. Todos han escuchado, muchos han escuchado que las mujeres aguantan más el dolor que los varones. Eso es cierto, sienten menos dolor que nosotros. Ahora, eso también varía de persona a persona, y si hacemos una estadística general del dolor en la cirugía, porque el dolor, no hablamos del dolor en la operación, porque en la operación sí es real que usted no va a sentir nada porque está completamente anestesiado, pero el dolor postoperatorio, digamos que de 100 pacientes, el 20% casi no va a sentir en absoluto dolor, el 60% siente un dolor moderado, que si hacemos una escala del 1 al 10, el 20% siente un dolor como 2, el 60% sentirá un dolor como 4, 5 o 6, pero que calma con los analgésicos, es decir, toma sus pastillitas y va a calmar. Pero hay un 20% de pacientes, sea la cirugía que sea, que va a sentir mucho dolor, un dolor incapacitante. Si lo ponemos en la escala del 1 al 10, de repente siento un dolor como 8, como 9. 10 podría ser un dolor como de dolor de muelas que uno no aguanta, o dolor de cólico renal para los que lo hayan tenido. Es un dolor muy intenso. Hay personas que sienten ese dolor, que necesitan inclusive medicación endovenosa, o sea, ponerle ampollita, ponerle algo por la vena para que pueda calmar. Sin embargo, lo bueno es que ese dolor en todas las operaciones en general, más o menos se va haciendo más leve a la semana, y a la semana, 10 días, debe calmar. 4. Las simulaciones por computadora, ¿son verdaderas o no? Hay cirujanos que te toman foto y te llevan a una computadora tu imagen y simulan qué cosa se va a hacer. Hay programas, muchos programas en internet, inclusive hay programas en que uno mismo se puede tomar la foto e introducir los cambios en el Photoshop que usted quiere lograr. Sin embargo, esos cambios no son reales. Hay muchos cirujanos que sí hacen cambios por computadora y hay otros que prefieren que no. ¿Por qué? Porque no son cambios reales. Los cambios en la cirugía van a depender mucho de su piel, de la técnica que usa el cirujano, y sobre todo porque esos cambios en computadora son en 2 dimensiones, o sea, son solamente ancho y largo, no hay profundidad. Interviene mucho la profundidad porque nosotros somos personas de 3 dimensiones para notarse el cambio. No es igual ver una persona real que ver el cambio de los senos en 2 dimensiones, o de la nariz en 2 dimensiones, o la cirugía de lifting facial en 2 dimensiones. Entonces, el consejo que yo les doy es que cuando vayan a su cirujano, no pidan muchas simulaciones, sino más pidan operaciones anteriores que haya realizado el cirujano. 5. Los resultados no solo dependen de su cirujano, dependen de usted. La habilidad del cirujano les da un 60 a 70% de resultados. El resto del resultado, o digamos un 40% de resultados, depende del postoperatorio. Depende, por ejemplo, en la lipo, que usted se haga los masajes para evitar esa fibrosis, esos grumitos. Si usted hace sus sesiones de masajes completas, se va a evitar mucho eso. O que tenga cuidado en el postoperatorio, que no haga ejercicios muy pronto después de la operación que se hace, que coma la alimentación que le ha dicho su cirujano, que tome las medicinas que dice su cirujano, y aparte de esos que usted puede controlar, que son alimentación, medicinas, cuidados postoperatorios, aparte de eso que usted puede controlar, hay cosas que usted no puede controlar ni su cirujano. Esas cosas son las reacciones propias de su cuerpo. Depende mucho el resultado de cómo sean las cicatrices que usted produce en su cuerpo. Y lamentablemente para eso hasta ahora no hay ningún modo en que se evite que una persona cicatrice de una forma o de otra. Algunas personas hacemos cicatrices que se llaman hipertróficas, que son unos cordones gruesos y duros, u otros hacemos unos cordones más gruesos y más duros y más rojos y que pican, que se llaman cicatrices queloides. Esas cicatrices, si se presentan, deben ser
tratadas y cuidadas por su cirujano y usted debe seguir los consejos de él. Entonces, ¿la cirugía depende solo del cirujano? No, depende de usted, del postoperatorio, que siga todas las órdenes del cirujano y depende de su cuerpo, de la cicatrización que usted haga. 6. ¿La tecnología es perfecta? No, ya hemos hablado en varios videos de cómo la tecnología ha influido en la actividad de los cirujanos. Hemos hablado de la lipoláser, que la pueden ver ahí. Hemos hablado del láser en la rinoplastía, el láser, cómo nos ayuda y cómo hay otras tecnologías que nos ayudan. Sin embargo, todas estas tecnologías van a depender del operador. Son tecnologías operador dependiente, dependen de su cirujano, del entrenamiento que haya recibido y de la práctica que haya recibido su cirujano al hacer la cirugía. Por ejemplo, podemos mencionar la lipoescultura. Hasta el día de hoy hay cirujanos que hacen lipoescultura de manera convencional, hay cirujanos que hacen lipoláser, hay cirujanos que hacen lipoláser. Todos estos cirujanos hacen bien su trabajo y sus resultados en los congresos son comparables. Son comparables el láser con el láser, con la lipoescultura convencional. Eso quiere decir que la tecnología ayuda, pero no lo es todo. Va a depender de la habilidad de su cirujano, como en general desde el inicio de los tiempos que se operaba solamente con un bisturí. La habilidad del cirujano con el bisturí es lo que le da los resultados finales a usted. Gracias amigos, gracias por todo, gracias por vernos y esto fue 6 cosas que tu cirujano no te dice. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.